Buenas noches. Mi querido amigo y compañero de Páginas en Milenio, Jesús Rangel, a quien ustedes ya conocen, me ha dicho durante varios años que yo debía platicar aquí en el Asalto a la Razón con don Francisco Suárez Dávila, autor de este libro recién impreso que se llama Un viaje por la historia económica de México y sus crisis. Y le añade como epígrafe mis primeros 80 años. Por eso me da mucho gusto, Jesús, que me acompañes para platicar con don Francisco Suárez Dávila, ex embajador, no sé si conserva el título honorífico, embajador en retiro, no, pero fue embajador de México en Canadá y le tocó, entre otras cosas, el problema de hace pocos años de la exigencia canadiense para que los mexicanos tengamos visa si queremos ir a ese país. Muchas gracias, don Francisco, por estar Al aquí. contrario, don Carlos, un privilegio estar en esta mesa con usted y con mi gran amigo también Jesús. Un privilegio esta mesa. No, privilegio para mí porque usted, Francisco, es, pues así lo pienso, memoria viva de lo que ha ocurrido en México desde los antecedentes de su padre trabajando, entiendo, como secretario de Hacienda. De Cárdenas y de Ávila Camacho, con 11 Lázaro años. Cárdenas y con Manuel Ávila Camacho. Y porque viene de cuando la tierra era plana y ahora pues sabemos que es redonda. ¿Por qué no comenzamos a platicar, si te parece, Chucho, con lo reciente que tiene que ver con Canadá, socio comercial de México, junto con los Estados Unidos? ¿Cómo ve usted esto de que ahora exijan de nuevo la visa? Como usted dice, don Carlos, es una lástima porque es crónica de una muerte anunciada y es una repetición de una historia que ya viví. El primer ministro Harper, lo más parecido al presidente Trump, nos puso visas por la misma razón. Estaba aumentando un poco el número de asilados y por eso, pues no le callamos muy bien, nos puso visas. ¿Era fácil solicitar y obtener asilo en Canadá? Demasiado fácil, era muy fácil. Había una definición de quién podía recibir asilo enorme. Prácticamente mi papá me gritó, me voy de asilado a Canadá. Así era la cosa. Y luego había una cantidad de algunas agencias de viaje poco escrupulosas y abogados poco escrupulosos que decían, oye, ¿para qué quieres visa? Regístrate como asilado, tardan 3 o 6 meses en darte decidir, y mientras el gobierno canadiense te da una cuota y te da servicio médico y demás. ¿Una cuota en efectivo? En efectivo, sí. Entonces, pues, digo, no eran muchos, por cierto, eran 7,000 o por ahí, pero bueno. Entonces Harper se agarró de eso, vamos a ponerle visa a los mexicanos. Entonces, eso que nos pasó a mí, yo llegué de embajador en 2013 y una de mis luchas fue, vamos a luchar y a quitar las visas. Y en 2016 lo logré, ya no con el primer ministro Harper, sino con el primer ministro Trudeau, hijo de Trudeau, el gran primer ministro canadiense, que quería mucho a México. Es la época un poco en que Trudeau apoyó la idea de los no alineados, la reunión de Cancún, vino a México varias veces, simpatizaba con México. Perdón, México, que solo en América del Norte tiene un convenio de trabajo para jornaleros muy bien organizado, ¿no? Usted sabe todo, fíjese. El Telecano, Temec, lleva 30 años. El programa de trabajadores agrícolas temporales, estamos hablando de 30,000 gentes, tiene 50 años. 50 años. Y ha funcionado a las mil maravillas. Se hace una cuidadosa selección de que los que van son realmente trabajadores agrícolas, se van a Canadá, les dan vivienda, servicio social, si van con familia, educación, o sea, todo el buen sistema de bienestar. Está muy organizado, muy bien no organizado. se requiere que los jornaleros lleguen de manera, se diría, ilegal, con o sin comillas,
o sin documentos, Se sino hace, que se hace está una organizado. selección. Se hace una selección cuidadosa, es parte de este problema, una selección cuidadosa de que sean trabajadores agrícolas acreditados como tal. Se certifica que son trabajadores agrícolas como tal y se van. Y ha sido un factor de gran importancia en las comunidades, yo la recorrí. Y unas Sobre cosas todo en la Columbia Británica, ¿no? no, también en el centro. ¿Sí? Todo Canadá. Donde hay agricultura, hay trabajadores. Lo que pasa es que la mitad es como meterme a mi hielera en el refrigerador. Es que es eso. Es que el problema es un poco. Son granjas de invernadero. Tienen calefacción. Ya. Tienen, pero se les recibe muy bien. Y lo que es interesante es que no, a diferencia del sistema americano, que es retrógrado, no existe. Por ejemplo, Sí, con Estados Unidos no hay convenio. No hay. Digo, eso no funciona. Y lo de Canadá funciona bien. Entonces, son normalmente contratos por 6 meses o por ahí, 9 meses. Y se renuevan Entonces, en cada temporada. regresan a México. Y si hay buenos comentarios sobre el agricultor, normalmente el mismo agricultor que lo contrató pide, yo quiero que me regresen estos. Que regrese Chucho. Entonces, hay muchos que ya regresaron 6 veces o más. ¿Cómo ves, Jesús? Funciona bien. Sí, yo creo que estamos viendo presiones de Canadá. Todavía no las entiendo si son meramente políticas o dentro del esquema que también está en Estados Unidos de presión por el problema de migración. Y Que se ha vuelto explosivo en el mundo. en el mundo, claro. Y además, bueno, Canadá le están llegando también muchos chinos, etcétera. Sí, todo. Y japoneses. Vancouver. Sí, en Vancouver parece Es que hay Vancouver, más Hong Kong. chinos que canadienses. Sí. Sí, y sin duda, a lo mejor hay abusos de parte de algunos mexicanos, pero tengo también otro problema porque estaba leyendo el lunes un informe de Estados Unidos en donde vuelven a mencionar que mucha de la organización criminal está utilizando migrantes pues para sus fines de negocios. Y mencionaban casualmente porque no estaba el problema tan grave como hoy de las visas, que incluso estaban usando a Canadá para entrar por arriba. Sí. Es parte del problema. Siempre ha sido el caso, lo fue también Y en se vuelve 2009. un asunto de seguridad nacional tanto para Canadá como para Estados Unidos. Era fácil entrar a Canadá, difícil entrar a Estados Unidos, se iban por Canadá y ahí la frontera estaba abierta, entonces se colaban, como bien lo dice Jesús, entraban de Canadá a Estados Unidos. Y entonces sí hubo en 2009, y otra vez hubo presión americana para que nos cerraran la llave los canadienses. Sí, se volvió. luego. Pero lo que también dijo, es un problema, cambió mucho el ambiente. En la época que todavía se la cruzada a favor de eliminar las visas, teníamos aliados por todas partes. Y ahora ya cambió. Ahora ya cambió porque ahora hay la posibilidad de que pierda Trudeau frente a un líder conservador. O sea, todos los líderes conservadores del mundo están utilizando la migración. Y Trudeau mismo, que también está en peligro de no reelegirse, también el primer ministro de Quebec, que había, según él, muchos asilados en Montreal. Está presionando. Está presionando como partido conservador, tratando de hacer la migración como un gran tema. O sea, es una corriente, como bien dice Jesús, mundial. Y pues ahí estamos en medio. Ahora, digo, está mal manejado de ambas partes. Porque la verdad estamos... Pero para el gobierno mexicano, el actual, como que Canadá no importara tanto. Inclusive hay referencias que me llaman la atención, como la reciente por parte del presidente López Obrador, de que dijo así, nosotros, algo así como fuimos determinantes para que Canadá participara en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Pues en todo caso habría sido el gobierno de Peña Nieto. Pero no es cierto. De todas Y no es cierto. Sí, Canadá tiene su propio peso, siempre ha estado aliado a Estados Unidos. Pero ahí lo que es interesante, ahí Mulroney, que desafortunadamente el primer ministro Mulroney, que fue el que negoció el Telecán, entendió muy bien de que era importante que se trilateralizara el tratado de libre a toda comercio, la región, para que hubiera, Canadá también necesitaba en México un contrapeso, y México necesitaba en Canadá
un contrapeso. Entonces eso funcionó muy bien. Éramos contrapeso, los dos juntos actuábamos juntos y eso cambió mucho. Ahora, yo creo que ahorita, como muchas partes de la política exterior, si es que podemos hablar que hay política exterior, yo creo que ya no hay política exterior, pero básicamente no le estamos dando a Canadá la prioridad y la importancia que requiere, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es otra narrativa. Si hay que avanzar un tratado de libre comercio, que sea más que libre comercio. Es lo que tenemos que plantear como idea así. Y no actuar de manera prepotente como perdonavidas diciendo que nos la deben los canadienses. Nos la deben, es que no es cierto. La secretaria de Economía llegó a decir, la señora Buenrostro, que bien podríamos responder con la misma medida imponiendo la visa a los turistas canadienses, que son como 2 millones al año. Eso es simplemente un disparate. Sería suicida, ¿no? Es un disparate. Para empezar, es un disparate. Y es un balazo en el pie. ¿Qué sentido tiene ponerle una visa traba y complicarle la vida cuando hay fácilmente 1.600.000, como dices, 2 o 3 millones de turistas que vienen aquí y vienen? La parte del Pacífico, Centro Pacífico, Canadá, vienen fascinados a Puerto Vallarta. Son los pájaros de invierno. Y la otra parte del este viene a Cancún. Estamos llenos de Canadá. Dejan divisas. Son muy buenos turistas. Sí. Son muy civilizados. Pero desde hace muchísimos años. Yo era adolescente cuando me llamaba la atención, por ejemplo, en Acapulco, encontrar entre turistas estadounidenses a muchos canadienses. Así es. En fin. Pero la otra tontería, don Carlos, la otra tontería también es igual, es que el presidente diga, yo no voy a la cumbre de América del Norte porque no lo van a respetar. A los jefes de gobierno, casi porque finalmente son jefes de gobierno, se respetan. Siempre se respetan. Siempre se respetan, no hay un protocolo. A menos que no se deben a respetar y lleguen. Pero a ver, embajador. Ese es un error. En fin. Siendo la economía determinante, según yo, para lo que conocemos, Chucho, como civilización, sí. A mí me gustaría que le entremos a su visión con su experiencia, embajador, de la situación económica de México y algunos otros temas. Por lo pronto el tiempo de esta emisión se agotó. Les pido que permanezcan acá, Chucho. Muy bien. Don Francisco. Y a ustedes les doy las gracias y ojalá continúe la secuela de esta charla mañana aquí en El Asalto a la Razón.